J.P. Moreland ha sido considerado uno de los 50 filósofos vivos más influyentes. Su libro es uno de los mejores libros que he leído yo, A Simple Guide to Experience Miracles. Y hace poco sacó su magnus opum, la obra maestra que se llama The Substance of Consciousness. Es un filósofo impecable. Es una de las mentes más grandes que Dios le ha dado al cuerpo del Mesías. Y al mismo tiempo es una persona sumamente humilde. He ahí radica su grandeza. Un día, en el año 2007, él estaba en Costa Mesa, California, en una conferencia donde iban a asistir varios coreanos estadounidenses, pero coreanos, estadounidenses de origen coreano. Él iba a dar una conferencia 2 días seguidos, una a las 10 de la mañana y otra a las 7 de la noche. Él es un filósofo, él es un gran teólogo, entonces lo llevaron ahí para hablar de apologética, la defensa de la fe. ¿Cuáles son las bases racionales, científicas para la existencia de Dios y de la fe? El viernes él llegó y le dicen que en lugar de tener la enseñanza a las 7 de la noche, va a haber 1 hora entera de alabanza. Entonces él va a terminar hablando a las 8:30 de la noche. Cualquier otro erudito podría haberse molestado. JP para nada. Él estaba encantado. Él dijo, qué bueno, va a haber 1 hora entera de alabanzas. Eso es muy bueno. Y bueno, el pueblo empezó a alabar al Eterno. Y JP estaba ahí en su asiento y levantó las manos al cielo y empezó a orar. Una oración muy sencilla, pero con fervor. Sin mucha pompa, pero con fervor, con confianza, con sencillez. Como un papá, como un niño le habla a su papá. Y él levantando sus manos dijo, Padre, hay algo que tú quieras decirle hoy a los que van a asistir a esta conferencia. Si hay algo que tú quieres que yo diga, dímelo. Y él se quedó con las manos levantadas en medio de la alabanza. ¿Recuerdan? Y es por eso que yo lo repito una y otra vez. La parte más importante del día de Shabbat no es la enseñanza. Y se lo he dicho a alguien aquí varias veces. No es la enseñanza. Este no es un día de enseñanza. Es un día de alabanza. Y dentro de la alabanza, el Eterno dispensa, imparte palabra al corazón. Por eso el profeta Eliseo llamó, no un teólogo. Él no dijo, tráigame un teólogo para que me enseñe algo. ¿Qué llamó el profeta Eliseo? Claro, uno puede decir, bueno, es anacronista, no habían teólogos. Bueno, no le habló a un juez, no le habló a un levita, no dijo, tráigame al sacerdote. Habló a un tañedor, a un arpista. ¿Se dice arpista? No sé. Y cuando estaba tocando el arpa, la palabra profética vino a Eliseo. Y en medio de la alabanza, JP seguía con las manos al cielo. Y JP Moreland de repente experimentó ciertos pensamientos que él sabía que no venían de él. Venían como de la nada. ¿Y cómo él sabía que no eran de él? Por algunas razones. Uno, él no estaba pensando para nada en eso. Dos, pareciera que no venían de su mente, venían de afuera. Tres, él dice, tenían una textura de autoridad diferente. No es normalmente como yo me hablo a mí mismo. Todos nosotros tenemos un diálogo con nosotros mismos todo el día, ¿verdad? Nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Hey, ¿qué voy a hacer hoy, verdad? Ahora, estos pensamientos venían con una autoridad muy fuerte. Y no era para nada algo que él estaba manufacturando o tratando no, para nada. ¿Qué pensamientos eran? De la nada, él le vienen estos pensamientos. Hay gente aquí que va a venir a la conferencia que está demonizada. Demonización es la mejor palabra, como vimos la vez pasada. La Biblia nunca, en ningún lugar de la Biblia, en griego ni en hebreo, ustedes van a hallar la palabra posesión demoníaca. La palabra para posesión jamás.
se usa de alguien endemoniado. El verbo en griego daiminosomai, la mejor traducción sería demonizado. Y hay varios grados de demonización. La primera, la más simple, es ser tentado. Es un grado muy leve. La segunda es, y hay varios grados, ¿verdad? Tentación, opresión, y a personas que tienen el demonio tienen control muy fuerte sobre ellos. Quizás el caso más del 1 al 10, el 10 es el endemoniado gadareno, ¿verdad? Ese hombre estaba fuertemente demonizado. Pero la Biblia nunca ocupa la palabra posesión. Es muy importante eso. ¿Saben por qué? Porque ningún ser humano le pertenece a ningún demonio. ¿Pueden decir amén a eso? La Biblia solamente ocupa la palabra posesión para hablar de la relación entre un creyente y Dios, para la posesión adquirida. Nunca de un demonio. Ahora, JP siguió diciendo, los pensamientos siguieron viniendo a JP. Hay mucha gente aquí demonizada que no va a poder beneficiarse mucho de tu conferencia y han tenido problemas para dormir. Quiero que expulses a esos demonios hoy. También hay un hombre llamado Mike que vino a esta conferencia después de un enfrentamiento con su pastor y ahora él tiene mucha culpa. Pero él no fue el culpable, sino su pastor. Quiero que le digas que vuelva y que hable con su pastor para llevarlo al arrepentimiento. Ahora, esos pensamientos vinieron así, de un solo, de la nada. Y vinieron en cuestión de segundos. Y digamos, JP dice que pareciera que los pensamientos vinieron, atravesaron su mente y se fueron. Ahora, él dice, yo estaba 70% seguro que era de Dios, por las razones que yo les he dicho. Ahora, ¿estaba 100% seguro él? No, él dice claramente, estaba 70% seguro, pero había ciertas dudas. Lo primero que le vino a su mente es, Mike, en mi vida he conocido un coreano que se llame Mike. Eso fue lo primero que él pensó. ¿Cómo se llaman los coreanos? Kim Jong-un, Kim Jong-il, no es que algo así se llama, ¿verdad? O sea, todos se llaman Kim. No, son bravos. Pido perdón a todos. Si algún coreano algún día llega a oír esto, le pido perdón. No todos se llaman Kim Jong, no sé qué, pero por ahí se llama. Y los japoneses se llaman Nikoyoto, no soy Samosota, no sé qué, algo así se llaman, ¿verdad? Entonces, JP dice, Mike, ¿cuándo ha habido un coreano que se llame Mike? En mi vida he conocido yo un coreano que se llame Mike. Entonces, bueno, él dijo, bueno, estoy 70-30. Esto es bien importante. Muchas veces cuando el Eterno habla a tu vida a través de pensamientos o impresiones, muy pocas veces estás 100-0, 100% seguro. Generalmente no. Algunas veces estás 60-40, 90-10, 70-30. ¿Qué haces? Bueno, lo que no haces, lo que no deberías de hacer es, hermanos, tengo una palabra, así dice el Señor, no hagas eso. Porque al hacerlo, te estás poniendo en una situación bien fea. Si lo que sale de tu boca no es cierto, has profetizado falsamente. Es delicado. ¿Qué hizo JP? Bueno, él es una persona seria. Recuerden, no estamos hablando de una persona que no tenga gran conocimiento bíblico. Este hombre tiene más conocimiento bíblico que todos nosotros juntos. Entonces él no quiere parecer el gran ungido y decir así dice el Señor ni nada de eso. Sino que él terminó su conferencia y al final de la conferencia él dice lo siguiente. Antes de que va a haber un periodo de alabanza, él dice, vamos a orar y ora. Y cuando está en la oración dice, quisiera que todos me prestaran atención por unos minutos. Creo, dice él, me parece a mí, ¿verdad? Creo que el Señor quiere que les diga algo. Al utilizar la palabra creo o me parece, está haciendo exactamente lo que el Eterno pueda querer para tu vida. Porque tú no estás diciendo, yo no estoy seguro. Puede ser que venga de Dios,
puede ser que venga de mi propia alma, puede ser que sea de mi propio corazón. ¿Quién es el que va a juzgar de quién es? Ustedes. Muy bien. Él, las palabras que él utiliza son eh, las siguientes. Antes que me vaya, creo que el Señor me ha dado algo para compartir con ustedes. Así que por favor, cerremos nuestros ojos y vamos a abrir nuestro corazón a Dios para saber si Él quiere decirnos algo. El Señor me ha dicho, creo yo, dice él, creo que es del Señor. No lo asevera, ¿verdad? No dice esto es. Dice, creo que el Señor ha hablado a mi vida y creo percibir que hay una persona aquí llamada Mike y se ha culpado mucho por un incidente que pasó con su pastor. Creo que tengo un sentir de parte de Dios de decirte que no es tu culpa. Tienes que hablar con tu pastor al regresar a tu ciudad y llevarlo al arrepentimiento. También creo percibir de parte de Dios que hay muchas personas que han sido oprimidos o atormentados por presencia de las tinieblas. Quiero orar por ustedes para que puedan dormir porque han pasado varias noches sin poder dormir bien. Y empezó a orar por todos los que estaban ahí, no a y poner las manos uno por uno, sino él hizo una oración de liberación, ¿verdad? Y luego se fue a dormir. Luego volvió el sábado en la mañana y el organizador del evento estaba esperándolo. Entonces, cuando JP Morgan, es JP Morgan, no JP Morgan, ese es un banco, ¿verdad? El hermano se llama JP Morgan, ¿verdad? Cuando llega, el organizador del evento estaba esperándolo así en la entrada. Entonces JP llega y dice, quizás metí la pata, quizás está molesto porque compartí eso, quizás esto no era de Dios, quizás me equivoqué y hoy me va a leer cartón. Entonces llega y le dice, JP, ¿cómo estás? ¿Tú sabes lo que pasó ayer? Y él se queda, no. Wow, fue increíble, JP. Después que te fuiste, la presencia del Espíritu llenó el lugar. Los estudiantes permanecieron aquí clamando a Dios, confesando pecados unos a otros. Fue increíble. Llegaron hasta las 2 de la mañana, clamando al Eterno, orando, y fue un mover espiritual muy bonito. También te quiero decir algo, le dijo el organizador. Hay 3 estudiantes que quieren hablar contigo. El primero es Mike. Y JP, lo primero que le dice es, are you really saying? ¿Está de verdad diciendo que hay un coreano que se llama Mike? Y el organizador le dijo, hay una persona entre los 120 coreanos que vinieron aquí que se llama Mike y quiere hablar contigo. Luego a JP le presentan a Mike y le dice, Doctor Morland, le dice Mike, eso fue increíble. ¿Cómo supo usted eso? Yo en mi vida no he visto a usted. ¿Cómo supo lo que había pasado? Yo vengo de, y le dijo el lugar de Estados Unidos que venía, yo vengo de allá, ¿cómo puedo saber eso? JP le dice, bueno, no estaba tan seguro, estaba 70-30 y quise compartir eso. Y le dice, muchas gracias, me he estado culpando mucho sobre lo que pasó, pero ahora voy a volver a mi ciudad y creo que es la voluntad de Dios que hable con mi pastor tal como él se lo reveló. Muchas gracias. ¿Cómo le llamarían a eso? ¿Profecía? ¿Palabra de conocimiento? ¿Palabra de sabiduría? Piénsenlo. En otra ocasión, John Wimber iba a viajar de Chicago a Nueva York. Estaba exhausto. Había dado un par de conferencias sobre lo que él llamaba Power Evangelism, evangelismo de poder, y estaba exhausto. Él no quería nada más que sentarse en el avión y en el transcurso de Chicago a Nueva York, dormirse. Y tranquilo, leer el diario, alguna cosa, despejar la mente, estaba exhausto. Y bueno, él estaba preparándose para dormirse, estar ahí, cuando de repente su mirada se cruzó con un hombre. Cuando él vio a ese hombre, 2 cosas pasaron. Él ve
de manera sobrenatural la palabra adulterio escrita en el hombre. John Wimber dice, le hace así, se limpia los ojos bien, para ver si está viendo alguna, dice, debo estar muy cansado, estoy alucinando, estoy bien cansado, ya teniendo espejismo, ¿verdad? Le hace así, se limpia los ojos y ve al hombre con la palabra adulterio. Inmediatamente después de eso, un nombre viene a su mente. No voy a decir el nombre de la persona, obviamente, porque John Wimber no lo delató, ¿verdad? Pero digamos que fue Jane Smith, por poner un ejemplo. Entonces, John Wimber dice, lo que él dice, se lo voy a contar. Él dice lo siguiente. No piensen que él estaba muy contento. Dice que lo que él oró fue, él empezó a orar al Eterno y dice, Señor, genial. Todo lo que quería era un viaje placentero, pacífico a Nueva York. Y ahora aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? Y él recibe esto de parte del Eterno. Dile que si no se arrepiente de su adulterio, voy a quitarle la vida. John Wimber se queda, genial, muy bien, este era el viaje que yo tenía pensado. Decirle a una persona que ni conozco que si no se arrepiente de su adulterio, lo vas a matar. Muy bien, señor, esto sí que era el viaje que yo siempre he soñado. Entonces él empieza a decir, ¿y si no es de Dios esto? ¿Se imaginan si no es de Dios fallar eso? Ahora él se las ingenia y dice, ya sé. El hombre que estaba sentado ahí le dice, hey, ¿por qué me ve tanto? Y le dice, quiero preguntarle algo, buen hombre. ¿El nombre Jane Smith le suena o le dice algo? El hombre se queda pálido y le dice, we need to talk. Necesitamos hablar. Entonces Wimber dice, y le dice, el hombre le dice, ¿quién te dijo ese nombre? God did. Dios lo hizo, le dice John Wimber. Y empieza a decirle, ¿significa algo para ti ese nombre? El hombre empieza a perder el control, está muy nervioso. Y luego John Wimber comparte de manera muy amable y le dice, perdona si soy invasivo, yo no quiero ser invasivo, pero solo te vi, una palabra se me vino a la mente, vi una palabra escrita en ti y normalmente Dios algunas veces me da ciertas impresiones, entonces por eso el nombre Jane Smith me vino. Entonces quiero saber si significa algo porque creo tener un mensaje de Dios para ti. El hombre le dice, ¿cuál es ese mensaje? Bueno, él le dice lo que pasa. El hombre empieza a llorar, pero a cántaros. Todo el mundo en el avión empieza a ver qué está pasando ahí. El hombre empieza a confesarle sus pecados a John Wimber y él no es creyente. Entonces John Wimber lo gana la fe, le dice, vamos a orar para que recibas el milagro de la salvación, que el Señor perdone todos tus pecados y lo acompaña en la oración de fe. Él le dice, tienes que confesarle esto a tu esposa y ella también necesita arrepentirse de otras cosas y ser creyentes y empezar una nueva vida. ¿Cómo le llamarían eso? ¿Profecía? ¿Palabra de conocimiento? ¿Palabra de sabiduría? ¿Qué tal lo que pasaba con Spurgeon? ¿Se acuerdan de Spurgeon, el famoso predicador bautista? Le llamaban el príncipe de los predicadores o el príncipe del púlpito. Oigan sus palabras, lo que Spurgeon dice. For the record, solo para aclarar, Spurgeon era cesacionista. Él no creía que los dones del Espíritu estaban vigentes. Entonces él no llama a lo que le pasó profecía o palabra de conocimiento. Pero oigan lo que dice. Dice, podría mencionar más o menos una docena de veces en donde estaba predicando y de repente, sin tener el más mínimo conocimiento de la persona que estaba en la iglesia en esa mañana, creía que había sido movido por el Espíritu a decirle algo.
Y era tan impresionante la descripción que me venía en ese momento que las personas iban después y les decían a sus amigos, vengan a ver a un hombre que me dijo todas las cosas que he hecho. Sin duda alguna debe de haber sido enviado por Dios para mi alma, porque de lo contrario, él no podría haber descrito tan exactamente lo que había hecho. Dice, sigue diciendo Spurgeon. Y no solamente eso, sino que han habido ocasiones que he estado predicando y de repente he sabido los pensamientos de los hombres que están oyendo las predicaciones. Algunas veces he visto personas darles así con el codo a otras, diciéndole algo como, el predicador acaba de decir exactamente lo que habíamos venido hablando tú y yo cuando veníamos para la iglesia. En una ocasión, por ejemplo, Spurgeon dice que estaba predicando y vio a un hombre con unos guantes. Y de la nada él se le acercó, no lo dijo desde el púlpito así para que todo el mundo lo oyera, pero se le acercó, le puso la mano aquí y le dijo las siguientes palabras. Spurgeon le dijo, querido joven, imagínense que alguien, Spurgeon se acerque donde ti y te diga, querido joven, estos guantes que andas en este momento no son tuyos y no has pagado por ellos. Los robaste y tienes que devolverlos. Y el hombre se quedaba así. Y después de la predicación, el joven llegó y le dijo, por favor, predicador, yo no sé cómo es que usted sabe esto, pero no se lo diga a mi mamá, porque no quiero que mi mamá se dé cuenta que tiene un hijo ladrón. Ahora, Spurgeon nunca le llamó a eso palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, profecía. Él no creía esto. Él era un bautista que no creía en los dones del Espíritu. Ahora, ¿cómo le llamarían eso? Que alguien súbitamente tenga un conocimiento que no podía haber tenido. Pablo parece describir esto, fíjense, en 1 Corintios capítulo 14 dice que cuando un indocto o incrédulo llega, vean el verso 14, 24 al 25, si alguien lo lee, por favor. Pero si todos profetizaran, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el otro, adora a Elohim, reconociendo que Elohim está verdaderamente entre nosotros. Reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. Claro, el charlatanes, ¿verdad? Es conocido también, la Biblia no manda a ser crédulo y a creer todas las cosas. Dice, el simple todo lo cree, pero el avisado lo examina, ¿verdad? Lo escudriña. Dios no quiere que seamos crédulos, que seamos ingenuos, sino que tengamos discernimiento. Y hay charlatanes. De hecho, en el documental Same Proof, que hemos visto con algunos hermanos, hay un viejito que se llama el increíble Randy, creo que se llama, el increíble Randy, que es un señor que ha trabajado, o es un escéptico, que ha trabajado desenmascarando a ciertos charlatanes televangelistas. Hubo uno famoso que tenía todo un equipo con cámaras y que hacían lip reading, que hacían lectura de labios. O sea que cuando las personas estaban orando, tenían la capacidad de más o menos verlo y saber lo que esa persona estaba diciendo. Tenía un aparatito aquí en el oído y había gente que estaba buscando, como por ejemplo, y le decía, hay una persona en la quinta fila que está orando por un trabajo, por ejemplo. Entonces él decía eso, ¿verdad? Y el increíble Randy lo pudo desenmascarar. No me acuerdo, se llamaba Bomb Popoff, o no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era un famoso charlatán. Es más, yo lo vi una vez y yo dije, ese tipo es un charlatán. Alguien que tiene discernimiento dice, este tipo es un charlatán. Vemos a Benny Hinn y yo digo, qué hombre es, pero se le ve lo charlatán que es. Ahora, el hecho que haya el hecho que hayan 100 diamantes falsos, ¿significa que no hay diamantes verdaderos? No, ¿verdad? Y personas como Spurgeon, J.P. Moreland, John Whipper, que son personas creyentes de credenciales intachables, también el gran Francis Schaeffer experimentó cosas como esta. En último,
Jack Deere. O en una ocasión él estaba hablando en una congregación y dijo que querían, si alguien quería venir por oración. Varios pasaron y luego llegó de entre ellos una chica, cabello rubio, y se miraba como cargada por alguna razón. Él empezó a orar por ella, quería sanidad para su cuerpo, empezó a orar y no pasaba nada. Nada pasaba. Oró 3 veces y no parecía tener ninguna sanidad, lo cual está bien. No siempre que se ora se va a sanar la gente, no hay problema. Y él estaba a punto de dejarlo ahí, hasta que un chico llamado Carr, que había sido uno de los estudiantes de Jack Deere, llegó y le susurró algo a Jack Deere. Y lo que le dijo fue: pregúntale a esta chica, creo que acabo de recibir algo de Dios. Pregúntale a esta chica si acaso piensa que Dios no va a sanarla por el aborto que tuvo a los 18 años. Entonces Jack Deere se quedó, ¿what? ¿Cómo le voy a decir a un desconocido eso? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no es así la cosa? Bueno, pero él empezó a razar, bueno, puedo hacerlo de una manera que no sea tan invasiva. ¿Qué tal si está en un error? ¿Qué tal si lo que Carr ha sido no es de Dios? Es algo y su imaginación. Bueno, si es un error, la chica va a decir, no, bueno, no fue el caso. Y se acabó. Nada más. Ahora, ¿qué tal si, como decía un comediante, y si sí es cierto, y si esta venía del Eterno, podría traer liberación a su vida? Pablo habla en 1 Corintios 14 de conocimiento súbito que él le ha revelado a una persona. Por ejemplo, veamos 1 Corintios 14, 30. Vean el verso 29 y 30. ¿Alguien lo puede leer? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Vieron eso? Si algo le fuera revelado al otro que está sentado, calle. O sea, estamos hablando de esto, es una revelación repentina, ¿verdad? Pablo describe el caso de una persona que está hablando lo que él cree que es una impresión, pensamiento, revelación de parte del Eterno. Y Pablo dice, los demás juzguen. ¿Ven esto? O sea, esta congregación no era una congregación como las que vemos hoy tristemente. Hay mucha gente que dice, así dice el Señor. Sino, bueno, yo he tenido esta impresión o este pensamiento y quiero decirlo. ¿Quiénes son los demás que juzgan? Es más, la versión textual lo traduce muy bien. Los demás disciernen. ¿Qué es lo que necesitan discernir? Bueno, si eso que el hermano tiene viene del Eterno, de su propio corazón, de su buena intención, de su imaginación, o en efecto es de una fuente sobrenatural. Y Pablo dice, y si una persona está hablando y a otro le ha revelado algo, cae el otro, dice, imagínense. Entonces, estamos hablando de algo que viene súbitamente a una persona. Noten que esta es una revelación, no es algo, no es intelectual, algo intelectual que se discierne a partir de raciocinio, ¿verdad? No es deducción, ¿verdad? No es como que, no, hombre, veo a aquella persona que está triste, ¿y por qué estará triste? Quizás, ¿por qué está triste una mujer generalmente? Porque la ha dejado el novio. Entonces, lo voy a decir, yo creo tener... No es así, no es una inferencia racional, ¿verdad? Que no es irracional, pero no se origina en la mente humana, sino que es un destello repentino de sabiduría o revelación espiritual. Y esto fue lo que dijo Carr. Y dice, los demás juzguen. Fíjense que Pablo da un modelo bien bonito de cómo esto funciona. Pero ¿cuál es el gran daño que se hace en muchas iglesias? Gente que quiere manipular a otras. Yo he oído de casos terribles de profetas que les dicen a una, dice el Señor que usted se case con la que aquí. ¿What? Una locura. Es más, piensen bien esto. El matrimonio es una decisión tan personal que ni los apóstoles ni los profetas nunca llegaron a
decirle a otra persona, dice el Señor que te cases con tal persona. ¿Hay algún caso de que los apóstoles hicieron eso? Ningún. ¿Algún profeta en el Tanakh, Isaías, Jeremías, vino la palabra al profeta Jeremías y dijo, ve a Baruch y dile que se case con la Juana? Nunca. Nunca ha habido tal en el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque es una cuestión sumamente personal. Y hay muchos abusos que se han hecho. ¿Por qué? Porque en teoría le dicen en las iglesias, yo no en mi vida he estado en una iglesia profética y gracias a Dios, digo yo, ¿verdad? Pero si algún día me invitan y quieren oír y enmendar, bueno, yo voy. Pero yo nunca he estado. Ahora me han contado que tienen le llaman el vaso, raro eso. Entonces, en estas iglesias, a la persona que se dice que tiene don de profecía, se le da un estatus de súper ungido, incuestionable. O sea, lo que dice él es palabra de Dios en estéreo, hay que añadirlo a la Biblia, el libro 67 de la Biblia. No. Pablo dice, a los profetas hablen 2 o 3 y los demás que juzguen, discierno. Muy importante ese verso. Entonces, Jack Deere empieza a hacer exactamente lo que dice 1 Corintios. Lo que Carl me dice se oye raro, pero bueno, puede ser que sí. Entonces, Jack Deere está orando por la hermana y le dice, estas son sus palabras. Querida joven, perdóname si lo que te voy a preguntar es algo totalmente fuera de quicio, puede ser, o si estoy siendo muy invasivo. Pero, ¿acaso sientes que Dios no te sanará ni te perdonará por el aborto que tuviste a los 18 años? Fraseado así, él le da libertad a la mujer a decir, no, nunca he tenido un aborto. Y se acabó. Ok, perfecto, entonces creo que había discernido de manera errónea. Y se acabó, ¿verdad? No se hace el daño de decir, así dice el Señor, ¿verdad? Ese estilo de profeta del Tanakh, de calibre de Isaías, Jeremías, en mi opinión, casi nadie en nuestros días podría hacerlo. Porque la profecía en la era mesiánica, desde que el Mesías vino acá, no es del mismo calibre ni tiene carácter universal para todo el mundo, así como Isaías o Jeremías. De lo contrario, Pablo no diría, los demás disciernan, ¿verdad? Yo nunca le voy a decir a usted, lea al profeta Isaías, pero con cuidado. Discierna lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No, ¿verdad? El profeta Isaías es palabra de Dios toda, ¿verdad? Pero vemos cómo la profecía que Pablo ve en 1 Corintios 14 no tiene el carácter de incuestionable, porque inmediatamente dice, los demás juzguen. Lo mismo hacen en Tesalonicenses, ¿verdad? Miren 1 Tesalonicenses capítulo 5. Él dice, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué dice Pablo eso? Bueno, porque de tanto que te han profetizado puedes llegar a decir, ay no, otra vez un hermano bien. Entonces, podemos llegar a tener el problema de caer en cinismo y decir, aquí viene otro loco que dice que... Entonces, Pablo dice, 1 Tesalonicenses 5, 19. ¿Lo tienen? No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, sino examinadlo todo, retened lo bueno. Ven que esos versos están pegados, ¿verdad? Uno está después del otro. ¿Por qué? Hay mucha gente que habla de hay gente que se aprende este versículo, el verso 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y lo aplican a todo, lo cual está bien. Es un principio que aplica a todo. Si yo leo un libro, ¿qué tengo que hacer? Examinarlo todo y retenerlo bueno. Ahora, en el contexto que Pablo lo dice, el contexto son profecías. No menospreciéis las profecías, sino examinarlo todo, retened lo bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que habían profecías que iban a venir de Dios y el hermano había juzgado efectivamente, pero
habían otras que no. Ahora, ¿qué pasó con nuestra chica que había ido a recibir oración? Inmediatamente Jack Deere le dijo eso, ella se quedó helada. Lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y empezó a sollozar, a llorar a todo pulmón. Jack Deere dice en su libro, eh, muy bueno de hecho, uno de los libros más bonitos que he leído, The Beginner Guide to the Gift of Prophecy, la guía para la guía para el novato en el don de profecía. Muy buen libro. Él dice, algo que ella pensó que nunca podría arreglarse vino a su mente. Algo con lo que pensó que tendría que vivir hasta el día de su muerte. Le habían dicho que era su elección, que era el derecho que ella tenía sobre su cuerpo. Pero después de que eligió, supo que era más que solo una elección. Nadie le había hablado nunca de la fuerza del amor de una madre, o de lo que pasa a una madre cuando dice no a ese amor. Ahora su corazón flotaba en un depósito de condenación. Bebió de ese depósito todos los días de su vida. Había ocultado su secreto a sus amigos, pero el secreto siempre estuvo allí, detrás de cada risa, arruinando cada alegría, susurrando que nunca podría ser perdonada, nunca sería feliz. Cada vez que veía a una madre joven sosteniendo un bebé, aquel recuerdo venía. ¿Cómo podía atreverse a contarle su secreto a alguien? Nadie le dijo nunca que Dios anhelaba perdonarla y que se arrepintiera para la liberación. Nadie nunca le dijo que Dios pensaba en ella todos los días, anhelando que volviera, cortejándola con su amor. Nadie se lo dijo. El secreto se interponía en el camino entre ella y Dios. Dios decidió que era el tiempo para romper ese depósito de condenación, así que le confió su secreto a un bebé profeta en aquella oportunidad. La mujer empezó a decirme, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Es la primera vez que vengo a este lugar. Jack Deere le dijo, bueno, creímos que Dios nos dijo. Y ella abrió sus ojos, mirándonos a los dos. Pensaba encontrar miradas de condenación, pero en lugar de eso vio a dos hombres llenos del amor de Dios hacia ella. Y era su turno para ser impactada del mismo esplendor que el amor de Dios tenía por ella. Y, en efecto, ella había tenido un embarazo y a los 18 años había decidido abortar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Dios no le revela eso a ese hermano? ¿Se imaginan? Habían sido años y años de culpa, de condenación, de guardar un secreto que la asfixiaba. Y vemos exactamente lo que Pablo dice. Cuando un incrédulo o un indocto llega y alguien le ha revelado algo, los secretos de su corazón son manifiestos y el incrédulo dirá que verdaderamente Dios está entre nosotros. Ahora, estas experiencias no son raras. Me recuerdo cuando yo había empezado a ser creyente, yo no sabía que grandes hombres de Dios habían tenido estas experiencias. Pensaba que todos los que lo tenían eran charlatanes, pero no. De hecho, si está por mucho tiempo en un lugar de creyentes genuinos que desean santidad y caminar delante de Dios, guardando sus mandamientos y queriendo ser hombres y mujeres de virtud, usted experimentará tarde o temprano una de estas cosas. Sueños que vienen del Eterno. Palabras proféticas que le son dadas a una persona y luego a otra y a otra persona y de repente 4 personas le dicen lo mismo sin que se conozcan esas personas. O cosas menos sobrenaturales, entre comillas. Por ejemplo, dudas que han estado en su mente, que nunca le ha dicho a nadie y que de repente un día viene a este lugar y el predicador dice
una palabra que pareciera, él lo ignora, el predicador lo ignora, pero era exactamente lo que el Eterno quería hablar a su corazón. Eso sucede. Y son experiencias maravillosas. ¿Por qué el Eterno lo hace? Porque son para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Amén? Amén. Y no sé ustedes, pero imagínense cómo se hubieran sentido si ustedes son Mike, el coreano improbable que se llamaba Mike, todos se llamaban Kim Jong-sun, Sun Jung-lee, Mike, se llamaba él. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten amados por Dios? ¿Sienten que Dios es una realidad increíble? Todos sabemos que Dios es real, pero hay creyentes que viven como ateos prácticos. Son creyentes en teoría, pero en la práctica viven como ateos. No presupuestan a Dios en su vida. Dice, bueno, gano $500 y no hago, estoy mal, no llego al mes. No hay lugar para lo sobrenatural. Son ateos prácticos. Dallas Willard tenía una frase muy chistosa. Él decía, hay muchos cristianos en las iglesias que creen en Jesús, pero no creen en Dios. Decía él. Fíjense qué curioso. Creen en Jesús, pero no creen en Dios. ¿En qué aspecto? Bueno, creen en Jesús, pero no creen en Dios en el sentido de que piensan que Dios no está activo en sus vidas. Cuando oran por un milagro, en realidad no tienen la más mínima expectativa de que Dios va a contestar su oración. Son algunas veces como las hermanas que estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel, y cuando Pedro llega y les toca, llega la hermana, es Pedro, es Pedro, es Pedro. ¿Y qué le dicen los hermanos? Está loca esta mujer. Imagínense, estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel. Pedro sale de la cárcel y le dicen que está loca. Así somos. Uno lee eso en Hechos capítulo 2 y dice, no para eso estaban orando, y hoy que sale Pedro, dicen que está loca. Hasta que nos damos cuenta, no somos así nosotros. Oramos para que el Eterno nos sane. Y cuando nos sana decimos, wow, nos sorprendemos. ¿Y para qué era que estamos orando entonces? Oramos para que el Eterno abra las puertas de manera financiera, y cuando lo hace nos sorprendemos. Y está bien que nos sorprendamos en el sentido de alabar a Dios por sus maravillas, pero no en el sentido de incredulidad. Como que, ¿en serio esto pasó? ¡Claro que pasó! ¿Y para qué? ¿Que acaso Dios está, como le dijo Hashem a Moisés, acaso se ha cortado el brazo del Eterno para salvar? Y obviamente la respuesta es no, ¿verdad? El brazo de Dios no se ha cortado para librar. Baruch Hashem. Y ahora, ¿cómo se llama eso? Todas estas cosas que les he dicho, ¿cómo la definirían? ¿Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría o profecía? Bueno, hay un pequeño problema para categorizarla. ¿Saben cuál es el problema? El problema lo dice bien Jack Deere en su libro Why I'm Still Surprised by the Voice of God. En el capítulo 2 él dice, técnicamente nadie, a excepción de Pablo y el Espíritu Santo, saben que es una palabra de conocimiento. ¿Por qué? Dado que Pablo usó la expresión solo una vez en 1 Corintios 12:8, que está subrayado ahí, pero nunca la definió. ¿Saben cuántas veces aparece en los escritos apostólicos la frase logos sofías, palabra de sabiduría, o logos nocios, palabra de conocimiento? Una. Y el gran problema es que Pablo dice, a uno le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento. Pero Pablo no se dio la tarea de decirnos qué era, cuál era la diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Entonces, queridos hermanos, la dificultad radica es que aparece una sola vez. Entonces, no podemos asegurar con total certeza, 100% de certidumbre, qué es palabra de sabiduría, qué es palabra de conocimiento, porque Pablo no la definió. Ahora, los eruditos, los expertos, se dividen en dos campos. Algunos creyentes creen que tanto la palabra de sabiduría como la palabra de conocimiento
son dones revelatorios. Es bien importante esta distinción. De hecho, Sam Storms, en su libro, muy bueno de hecho, Entendiendo los dones del Espíritu, tiene una sección entera a lo que los eruditos llaman revelatory gifts, dones revelatorios. ¿Ven esto? Esta página, Revelatory Gifts of the Spirit, dones revelatorios del Espíritu. ¿Son revelatorios los dones de palabra de sabiduría o palabra de conocimiento? ¿Qué quiere decir un don revelatorio? Bueno, son los dones que tienen que ver con una revelación de algo oculto en la vida de una persona. Eso es, por ejemplo, los que creen que la palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, en 1 Corintios capítulo 12, son dones revelatorios, le llamarían palabra de conocimiento a lo que J.P. Moreland experimentó. No había manera alguna que él supiera que un coreano llamado Mike se había peleado con su pastor en su ciudad y que la culpa no había sido de él, sino del pastor. Entonces, como esa es una revelación de algo oculto en el corazón o en la vida de una persona, aquellos que creen que la palabra de conocimiento es revelatoria dirían, lo que J.P. Moreland experimentó es una palabra de conocimiento, ¿verdad? Otros dirían que no, que lo que JP y lo que todos, los 4 ejemplos que les he puesto, otros dirían no, eso no se llama palabra de conocimiento, eso se llama, todas esas experiencias, la de John Wimber, la de JP Moreland, la de Jack Deere, la de Spurgeon, todo cae dentro de la gran categoría que Pablo llamó profecía, en hebreo nebuá. Ahora, veamos algunos de ellos. Por ejemplo, el gran Daniel Lancaster, él cree que palabra de sabiduría y palabra de conocimiento son dones revelatorios. Por ejemplo, en el excelente libro de ellos, Gifts of the Spirit, en la página 216, Daniel Lancaster dice, la palabra de sabiduría imparte alguna verdad personal y o universal. La palabra de conocimiento revela una pieza de información o conocimiento. Él sigue diciendo, la palabra conocimiento revela un asunto de da'at en hebreo. O sea, es un destello de iluminación o información que una persona no podría conocer de otro modo. O sea, Daniel Lancaster le llamaría a Carr, que le he revelado que esa mujer ha tenido un aborto a los 18 años, o a lo que pasa con Spurgeon, que de repente sabe que la persona se ha robado esos guantes, o las docenas de veces que Spurgeon dijo algo, y cuando la gente le hacía, oí, el predicador acaba de decir exactamente del tema que veníamos hablando, Daniel Lancaster le llamaría eso palabra de sabiduría. Dice, consiste, palabra de conocimiento, en hablar algo de repentina perspicacia que viene con absoluta certeza. Pablo habla hipotéticamente de un no creyente que oye una palabra de conocimiento. Y él cita 1 Corintios 14, 25. Bien, eso es lo que... Y hay varios hermanos que piensan eso. J.P. Moreland también le llama... De hecho, si ustedes le preguntan a J.P. Moreland cómo le llamaría él a su experiencia cuando el Eterno puso esos pensamientos en su mente sobre el coreano llamado Mike, él le diría, it was a word of knowledge. Fue una palabra de conocimiento, porque él cree que eso es la palabra de conocimiento. Ahora, hay otros hermanos que dicen que la palabra de conocimiento y sabiduría no es un don revelatorio, sino, no sé si la palabra existe, expositorio. Veamos. Otros intérpretes piensan que todas estas revelaciones, todas las que les conté, la de Jack Deere, la de Wimber, la de Spurgeon, todo eso, caen dentro del don de profecía. Y que la palabra de conocimiento o sabiduría tiene más que ver con una iluminación sobrenatural
para exponer la sabiduría del Eterno o conocimiento relevante para exponer las Escrituras. Según estos intérpretes, más que dones revelatorios, son dones de exposición. Y ellos dicen, recuerden el contexto de Corinto. En Corinto Pablo llegó, ¿verdad? Y habló. Y los corintios, dice Pablo que cuando él fue, él no quiso conocer nada más sino al Mesías y a este crucificado. Él venía del Areópago, ¿se acuerdan? Él venía del Areópago donde dio una prédica impecable, ¿verdad? Citó a dos poetas griegos, a Aratus y Epiménides. Él dijo, como vuestros propios poetas dicen, en él somos, linaje suyo somos, y en él somos y nos movemos. Pero pocos creyeron en Grecia, ¿verdad? En Atenas. Unos poquitos, Dámaris y el Areopagita creyeron. Y cuando él llegó a Corinto, él dice que él estaba en temor y temblor y que su predicación no fue tan articulada, digámoslo. No era tan retóricamente exquisita, ¿verdad? Ahora, después de Pablo llegó otro gran hombre de Dios. ¿Quién fue ese hombre? ¿Se recuerdan? Apolos. Muy bien. Y Apolos, si era una persona que cuando ustedes la oían hablar, parecía que tenía mucha sabiduría y mucho conocimiento. Vamos a Hechos capítulo 18, si mal no recuerdo. Entonces, ¿será posible que cuando Pablo está diciendo a uno les da palabra de sabiduría, a otro les da palabra de conocimiento, él estaba teniendo en la mente, bueno, Apolo y yo no somos lo mismo. Apolos tiene un don, yo tengo otro don. Él cuando habla, la gente se queda así, wow, cuánto sabe Apolos, ¿verdad? Yo no. Los corintios, ¿qué dijeron de Pablo? Ah, Pablo, la palabra es despreciable. ¿Se imaginan? Eso dijeron de Pablo. Veamos, Hechos capítulo 18. Hechos 18, 24. Alguien que lea el verso... Sí, 24. 4. Sí. Llegó entonces a Éfeso, cierto judío de nombre Apolo, alejandrino de origen, varón elocuente y poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Yeshua, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Aunque solo que conocía el bautismo. Ojo, recuerden eso. Siga, hermano. Y comenzó a hablar posadamente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino más exactamente. Gracias. Verso 28. Porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Yeshua es el elegido. Gracias. Entonces, muy probablemente dicen ellos, los hermanos que no creen que la palabra conocimiento y la palabra de sabiduría son revelatorios, sino expositorios. No estoy seguro si existe esa palabra. Si no existe, yo la creé, así que voy a pedir a la Academia de la Lengua que me den dinero cada vez que alguien la usa. Entonces, algunos dicen, Apolos era un ejemplo de una persona que tenía palabra de sabiduría. Y palabra de conocimiento quizás también. Es decir, era una persona que a la hora de hablar se oía sabio. Era una persona que a la hora de hablar manifestaba un conocimiento sobrenatural de la Biblia. La gente lo oía hablar y decía, wow, ¿cómo hace esta persona para saber todo esto de la Biblia? Entonces, muy probablemente Pablo no tenía esa manera de hablar como Apolos. ¿Me lo estoy inventando yo? No, Pablo lo dice. Vean, 2 de Corintios creo que es. Sí, es 2 de Corintios 10:10. Miren lo que los corintios pensaron de Pablo. ¿Alguien que no ha leído lo lee, por favor?
Pues las epístolas dicen, son pesadas y fuertes, pero la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. La palabra despreciable. O sea, ¿por qué? No sabemos. Pero por alguna razón, cuando Pablo estuvo en Corinto, a pesar de que fue una gran bendición, habían ciertos de los corintos que eran Team Apolos. ¿Se recuerdan? En la primera carta, Pablo dice, unos de ustedes dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Pedro. Otros dicen, yo soy de el Mesías. Otros dicen, yo soy de Apolos. ¿Le ven esos duelos, verdad? Tontamente, dice Pablo. Porque ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Si no siervos por los cuales habéis creído. ¿Está dividido el Mesías? No. Entonces cada uno trae algo que el otro no tiene. Dice, yo planté, Apolos que regó, dice él. Entonces sería absurdo eso, dice Pablo. Sería como las vitaminas. Imagínense que alguien dijera, yo solo voy a tomar sodio o vitamina B12. No, ¿verdad? Para estar bien nutridos necesitamos ¿qué? Todo, ¿verdad? Sodio, potasio y en las cantidades adecuadas. Entonces, los corintios, habían unos que decían, Pablo está bueno, pero yo soy de Kefas. Pedro es un verdadero apóstol. Este Pablo, a ver de dónde salió. Pedro estuvo con el Señor. Pedro era uno de los tres. ¿Cuándo Pablo estuvo en el monte de la transfiguración ese tal Pablo? No, yo Pedro. Otros decían, Pablo hablaba bien feo ese hombre. No tiene la retórica de un orador. Y recuerden, en las ciudades de Grecia, la oratoria, la retórica era la primera materia. Los sofistas habían hecho un gran daño. Uno lee eso en el diálogo. Si usted algún día lee Gorgias, el diálogo cuando Sócrates debate con Gorgias, Gorgias es un sofista. Es un tipo que se especializa en hacer parecer lo oscuro claro y lo claro oscuro. Los sofistas se jactaban. ¿Saben cuál era lo que ellos decían? Nosotros el caso más difícil lo hacemos parecer más fácil. Y el caso más fácil lo hacemos parecer más difícil. Estos eran los primeros abogados. Mire desde cuándo viene este problema. Entonces había gente que les daba dinero a los sofistas para defenderlos en los tribunales. Entonces, por ejemplo, podía haber un asesino que había asesinado a alguien con 10 testigos, entonces pagaba a un sofista, iba a los tribunales y los sofistas empezaban a meterle duda al tribunal sobre la culpabilidad del hombre. Y habían casos en donde estaba claro que el hombre era inocente y los sofistas empezaban, y eso era lo que ellos se jactaban. Por eso Pablo dice, ninguno os engañe con sofismas, dice a los colosenses. Ahora, Pablo no era muy articulado, pero Apolo sí. Todavía habían varios corintios que decían, no hombre, vino ese tal Pablo. Nadie te entendió, hermano. Yo decía, hombre, Babi, ¿qué hablabas? A ver qué dijo. La palabra era despreciable, pero vino Apolos. No, hombre, ese hombre se hablaba bien bonito. Ese hombre dijo unas palabras que yo oí que dijo aceidad. Otra que me gustó, la sempieterno. Qué bonita esa palabra. Saber qué quiere decir eso, pero yo cuando oí que hablaba de sempieterno, yo se oía fuerte eso. Se oía bonito. O dijo vaticimia post eventum. No, hombre, a saber qué es eso, pero se oye bonito. Es más, dijo que utilizó otra palabra, epistemología. Mire qué bonito se oye, como yo lo oigo fuerte, como que las pistolas, algo, eso ha de tener. Epistemología, algo de tener que ver con las pistolas. Entonces, como si la epistemología se oye bonito. Entonces yo soy Team Apolos. Entonces, muy probablemente dicen ellos, palabra de sabiduría tiene que ver con la capacidad de predicar o exponer de una manera cargada de sabiduría y conocimiento.
Por ejemplo, Sam Storms, el escritor de este libro, él no está tan seguro, pero dice, en este caso, el enfoque sería menos en una revelación de una verdad oculta de una persona y más en el propósito de Dios en la historia de la redención. Esto es decir, que la palabra de sabiduría es una palabra revelada que explicaría o expondría la sabiduría de Dios. Por ejemplo, si a alguien leyendo la Biblia sobrenaturalmente le viene una nueva aplicación de un verso o tiene la sabiduría para interpretar las 70 semanas de Daniel, por ejemplo, o algo así. Eso es una palabra de sabiduría. Dice Sam Storms, la palabra conocimiento podría ser la habilidad empoderada. No me gusta esa palabra, pero empowered existe en inglés, así que no hay otra palabra. Así lo traduje, van a dispensar. Es la habilidad llena de poder, mejor, por el Espíritu para comunicar revelación de las profundidades de la obra llena de la gracia de Cristo. Esto dice Sam Storms en el libro Understanding Spiritual Gifts. También el gran James Dunn, un gran teólogo británico que pasó a la presencia del Eterno hace poco tiempo, 2020, es un gran erudito. James Dunn dice, una declaración carismática, o sea, llena de favor de Dios, dando una revelación de un entendimiento fresco del plan de salvación de Dios a los beneficios que trae a los creyentes. Y la palabra de conocimiento, dice Don, era una declaración hablada bajo inspiración que comunica una iluminación espiritual. Podría aproximarse más de cerca a la idea de una enseñanza inspirada o movida por Dios. O sea, cuando por ejemplo oímos un predicador que tiene un poder espiritual a la hora de hablar. La gracia de que la gente no se aburra. Porque hay gente que uno la oye 10 minutos, uno quiere salir corriendo. Entonces, enseñanza inspirada, dice James Dunn. Entonces, ¿qué es palabra de sabiduría y palabra de conocimiento? Bueno, como solo aparece una sola vez en la Biblia, hay dos posturas en el cuerpo del Mesías, o tres quizás. Algunos dicen, bueno, los que creen que la palabra de conocimiento es un don revelatorio, ellos dicen, bueno, palabra de sabiduría es algo, una revelación que viene a la gente, la hablan y la gente dice, wow, sin conocerme, él acaba de decir exactamente lo que yo he estado pasando y me ha dado un entendimiento de qué hacer. O sea, le transmite sabiduría para una situación. Usted estaba probablemente preguntándose qué hacer en una decisión importante y de repente una persona sin saberlo dice algo, dice, claro, es exactamente lo que debo hacer. Palabra de conocimiento sería algo como las que les he dicho, las de Spurgeon, J.P. Moreland, Jack Deere, John Wimber, porque son palabras, son revelaciones que vienen a una persona súbitamente que le permiten conocer los secretos del corazón. Eso es los que creen que estos dos dones son revelatorios. Los que no creen que son revelatorios, repito, dirían no. Todo eso que acaban de decir caen bajo la sombría de profecía. Todo eso. Y entonces, ¿qué es palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría o palabra de conocimiento es la capacidad de, lleno del Espíritu de Dios, tener sabiduría a la hora de explicar, exponer la Biblia. Y palabra de conocimiento es las revelaciones que de repente, y eso pasa. Muchas veces yo me he parado en el púlpito con un tema y de repente ya no predico de eso. Y luego alguien me dice, hermano, lo que usted dijo, ¿cómo me impactó? Y yo no traía listo eso. Es algo que le es dado a una persona en el momento y puede cambiar de tema. Y era exactamente lo que esa persona estaba necesitando. O hay veces que yo he traído un tema y en el momento de estar aquí hay un versículo bíblico que nunca jamás en mi vida había discernido algo en ese versículo. Y de repente es como que
como que la letra saltara de la página. Y empiezo y digo, wow, nunca había visto esto. Me acuerdo una vez, cuando estaba leyendo la parábola del fariseo y el publicano, yo había leído esa parábola decenas de veces. Y me acuerdo la primera vez que me fijé bien en la frase, el fariseo oraba para sí mismo. Y yo me quedé bien curioso, porque el publicano se dice que oraba a Dios. En cambio, el fariseo dice que oraba, ¿qué? Para sí mismo. Yo nunca había notado eso. Y empecé a pensar, wow, lo que Lucas capítulo 18 está diciendo es que el fariseo ni siquiera estaba orando con Dios. Estaba orando al aire. Estaba teniendo un monólogo. No, las palabras no pasaban del techo. En cambio, el publicano que estaba allá y se pegaba en el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él sí, las palabras estaban llenando. Entonces, palabra de conocimiento, según estos otros hermanos, es un conocimiento súbito, repentino, de la palabra del Eterno que le es dado a una persona a la hora de exponer. Y entonces, obviamente, edifica las vidas de las personas debido a que las lleva a un mayor conocimiento de la palabra del Eterno y todo el consejo de Dios. Así que, ya sea le llame palabra de conocimiento, sabiduría, profecía a las primeras 4 que mencioné, independientemente cómo le llame, lo glorioso es que esas manifestaciones de sobrenaturales del Espíritu de Dios existen. El Eterno da estas manifestaciones para la edificación, para que te enamores más de Él, para darte a entender, yo cuido de mis hijos, les hablo. No soy un padre que simplemente dije, me voy, aquí te dejo este libro y ya, sino que hay presencia del Eterno para nuestra vida. Y la Biblia es un gran regalo, sin duda alguna, es la principal manera en que Dios habla a nuestras vidas. Pero hay otras cosas que son demasiado específicas y para esas cosas algunas veces el Eterno le place revelar palabra profética. Llámele palabra de conocimiento, de sabiduría, si usted cree que son dones revelatorios, o profecía, es lo de menos. Pero bueno, hemos visto los primeros 2 dones, pero hay mucho, mucho más que seguiremos viendo con la ayuda del Eterno, si Él nos permite y que Él nos siga iluminando para meditar en su palabra. Baruch Hashem. Amén.